Hola, doctor Guillermo, mucho gusto. Por aquí le habla Michelle Peire, feliz de poder conversar con usted, gastroenterólogo. Quiero darle la bienvenida. Muchísimas gracias, Michelle, Gladys, por la invitación para comentar con la audiencia todos estos temas de salud que algunas veces es bien importante que los discutamos. Así es, bueno, muchísimas gracias. Quería hacerle una primera pregunta que es muy importante. ¿De qué relación tiene o qué tan verdad es que el intestino es nuestro segundo cerebro? Eso es una absoluta verdad que debemos tomarlo en consideración en nuestros pacientes, en el área gastroenterológica por lo menos, porque generalmente hay alteraciones de ese eje cerebro-intestino que ahora se llama cerebro-intestino microbiota y que cuando no le prestamos atención nos desviamos y no atendemos al paciente de la mejor manera. Entonces tenemos que hacer un buen interrogatorio para ver cómo está esa esfera mental, ansiedad, preocupación, angustias, depresiones, se ven ahora con más frecuencia que antes, porque eso incide directamente en la situación de nuestros pacientes. Hay múltiples patologías, como por ejemplo el síndrome del intestino irritable, que afecta un 5 o 10% de la población mundial. Esos pacientes algunas veces tienen una calidad de vida bastante comprometida, tienen diarrea frecuentes, algunas veces alternadas con estreñimiento. Y cuando tú profundizas ese mundo, te das cuenta que hay problemas de esa salud mental que algunas veces no se le presta toda la atención y en vista de eso van entonces a evolucionar de forma negativa. Hay una relación médico-paciente, y se lo digo siempre a mis estudiantes de pregrado y de posgrado, que hay que definitivamente construir de la mejor forma porque esa buena relación médico-paciente donde se le explica que no tiene ninguna malignidad, cosa que algunas veces les angustia, y que es un problema funcional relacionado con esa alteración de ese eje cerebro-intestino, esto se puede convertir en un mejor evento terapéutico para nuestros pacientes. A mí me impresiona todo esto que cada día conocemos más y eso como a través de tratamientos que van a ese fondo, a ese origen en el intestino, con lo que es el cambio de alimentación, la incorporación del ejercicio de la parte física, por supuesto, y también el trabajo en general de la salud mental, cómo eso puede incidir en la resolución incluso de patologías complejas, doctor. ¿Por qué tardamos tanto en llegar a este punto en la medicina occidental? Yo creo que es una pregunta bien interesante y que muchas veces en los cargos de salud pública gerenciales que he ejercido he insistido, y es la educación comunitaria. Tenemos, y es un sueño que he tenido, de formar promotores de salud para que la comunidad sepa cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades que más frecuentemente nos afectan. Esta parte la hemos descuidado. Yo creo que las direcciones de salud de las alcaldías, en las diferentes instancias, debemos promover esa enseñanza para que nuestros pacientes, la comunidad en general, sepa por qué enferman y cuáles son esos elementos que ayudan a empeorar las situaciones. Yo creo que cuando logremos esta meta, vamos a tener un sistema de salud donde la prevención sea una prioridad. Eso es importante. Los pacientes no conocen exactamente la importancia de cuidar nuestra alimentación. Y comemos de todo por sabroso, pero eso nos va a pasar factura en algún momento porque la disbiosis, que no es otra cosa que el desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas que van a estar en nuestro intestino, eso está relacionado con todos los desajustes que hacemos en nuestra alimentación. Y le decimos a nuestros pacientes, definitivamente tenemos que grabar el principio que somos lo que comemos. Cuando comemos bien, nos sentimos bien, nuestro tracto digestivo funciona de mejor manera. Cuando hacemos desajustes en la alimentación, este día, esta noche, el paciente va a presentar múltiples alteraciones relacionadas con esta transgresión dietética y, por supuesto, con otros factores ambientales como está esa salud mental que mencionábamos. Aquí influyen factores genéticos y factores ambientales. Contra la genética no podemos luchar. En la parte ambiental sí tenemos que educar.
es un trabajo que entre todos debemos realizar. Yo lo escucho con detenimiento y bueno, ya le voy a dar también la palabra a Michelle, que como ha trabajado en esto, tendrá infinidad de preguntas para hacerle, doctor. Pero cuando decía usted, por ejemplo, contra la genética no podemos luchar, y hasta cierto punto, porque uno ve que en la genética, por ejemplo, hay alguna enfermedad, una patología que se hereda, o sea, que pasa de generación en generación, y hay una persona que rompe con eso y no se le presenta. Y esa persona, por alguna razón, está rompiendo con esa genética, con esa fuerza de esa genética en ese grupo familiar, ¿no? Hay algo está pasando. A lo mejor también esas consideraciones que mencionamos, y en el caso de la alimentación, incluso de alimentarse como corresponde para absorber, sobre todo, porque como corresponde a ese organismo, digo yo. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque además hay personas que se alimentan, uno conoce personas que se alimentan muy bien, que han hecho ejercicio toda la vida y de repente se les dispara un cáncer a los 50 años de edad. ¿Cómo se explica eso? Michelle, también tu pregunta para el doctor. Doctor, yo quería preguntarle que definitivamente estas personas cuando están ya en un colapso, ¿no? A nivel emocional, que es tan importante, no solamente a nivel de depresión, sino ataques de pánico, ansiedad, todo esto que conlleva, obviamente, vamos de una directo a la medicación. Aquí es cuando mi pregunta es, ¿cómo hacemos para ayudar a estas personas, que es lo que yo hago dentro de los planes de alimentación, donde podemos regular un ambiente donde estábamos hablando de la disbiosis intestinal, este sobrecrecimiento de microbios por todo el cuerpo que me está generando una descomposición, no solo emocional, porque obviamente cuando ya la parte emocional está afectada, porque este intestino está agotado, el sistema inmunológico se empieza a agotar y deja de transportar, como digo yo, suficiencia de serotonina a nivel cerebral, todo esto se empieza a descontrolar. Todas estas partes básicas que lo que trabajo con la alimentación para ayudar a tener ese control, esa es la parte que yo digo, ¿por qué no arrancamos con eso para que estas personas puedan lograr empezar por ahí para saber si realmente es necesario usar la medicación en un momento dado? Buena pregunta. Importantísimo el análisis que hace Michelle, gracias porque me ayuda enormemente. Definitivamente hay mucho de cierto en todo lo que dices. Y lo constatamos en las consultas del día a día. Te cuento que yo los martes en el Hospital Vargas hago consultas de enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con unas enfermedades muy complejas, muy heterogéneas, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. La carga emocional que muchos de ellos tienen, por supuesto, preocupados por sus enfermedades, entre otras cosas, son absolutamente importantes. Y he tenido pacientes que me han dicho, anoche casualmente hablaba con uno de ellos, doctor, cambié totalmente, he mejorado totalmente. Ok, ¿qué hiciste? Cambié mi alimentación. Eliminé los lácteos, eliminé todas estas cosas que sabemos que nos hacen daño, pero por sabrosas las comemos. Y ahora, definitivamente, de acuerdo con lo que ellos me reportan, soy otro. Me siento muy bien, he mejorado notablemente desde que acepté la sugerencia que usted nos da en una consulta que he convertido en algo como una reunión comunitaria. Los martes paso a todos los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal, 10, 11, 12 pacientes, y es como una charla que se les va dando y les voy preguntando, ¿cómo se siente usted entre el 1 al 10? ¿Qué puntuación se pone? Cuando dicen 10, ok, vamos entonces a ver los que no tienen esta puntuación, los que dicen menos de 5, ¿qué están haciendo los que dicen 10 que ustedes, los que dicen 5 o menos, no están haciendo? Entonces, insistimos nuevamente en ese punto de educación de los pacientes. Cuando logremos esta meta, vamos a mejorar. Doctor, otra pregunta que le tenía, porque obviamente yo creo que esto es súper importante para poder ayudar definitivamente a la población a educarse con la alimentación, y algo que es muy importante es que sea sostenible en el tiempo. Estamos muy acostumbrados todo el tiempo a generar una presión en hacer dietas y no entendemos que necesitamos aprender a comer, ¿no? Para poder ayudarnos en todos los sentidos y tener una vida normal, porque obviamente nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestras emociones, todo nos afecta en un caso cuando ya un cuerpo está colapsado y ya no puede como sobrevivir en este punto. Estas personas, cuando nosotros arrancamos estos temas de planes de alimentación, a mí me impresiona mucho de manera positiva y estoy demasiado contenta de poder conversar con usted porque creo que es una área que está tan avanzada, donde las personas cuando arrancan estos planes de alimentación empiezan liberamente a tener una mejoría tan grande y empiezan a sentirse emocionalmente tan equilibrados, donde han logrado poquito a poco a tener el control
control del cambio y la salud total. Y a veces no tienen ni necesidad de llegar a tomar medicamentos y tú dices, wow, qué cambio tan impresionante de poder llegar a ese punto a nivel de juntando el bienestar con la ciencia, ¿no? Ya va, le tengo que agregar algo al comentario de Michelle, porque además, como lo decía en la primera hora, doctor, certifico porque he tenido la experiencia directamente, ¿no? De mi esposo haciendo ese plan alimenticio que le puso Michelle Peiret. Y la verdad es que las mejorías fueron impresionantes y terceros casos también de beneficios, incluso con patologías complejas. Ajá. Y ahí viene la pregunta, porque en el caso de Michelle, ella nos está agregando aquí la información de lo que ha sido su propia experiencia dentro de la trayectoria que tiene, de casos de personas que vienen con enfermedades crónicas, se ponen este plan de alimentación, el que le ajustan de acuerdo a lo que es el caso particular, atendiéndolo de una forma muy personal, ¿no? Personalísima, y el resultado es que terminan hasta bajando la medicación y en algunos casos hasta soltándola. Entonces le agrego eso para terminar de recibir el comentario completo, su apreciación. Sí, ese paciente que me comentó hace unas semanas que estaba notablemente mejor, me dijo, doctor, no estoy tomando nada. Y le dije, ok, ni tanto ni tan poquito. No puedes abandonar la medicación porque primero tenemos que evaluar toda una serie de elementos para decirte, ok, no tomes durante cierto tiempo tratamiento porque es un riesgo también. Pero la mejoría es absolutamente importante. Cuando el paciente cambia su estilo de vida, cuando el paciente hace el ejercicio que venimos proponiendo hacerlo, iniciarlo los lunes y no lo hacemos por múltiples factores. Cuando el paciente controla esa salud mental, y yo soy de los convencidos que el psicólogo dentro del equipo multidisciplinario, particularmente en la parte de enfermedad inflamatoria intestinal, que es donde más estoy trabajando, intestino irritable, todas estas patologías, cuando el psicólogo interviene, la mejoría es notoria. Esto es un tema que antes no se le daba tanta importancia y en los últimos congresos lo estamos oyendo cada vez con más frecuencia. Es algo que le venimos dando el tratamiento al paciente, le hacemos su diagnóstico, pero no estamos cuidando su alimentación y su salud mental, y mientras no hagamos eso, el paciente no va a mejorar de manera significativa como lo que queremos. Así es. Exacto. Doctor, una última pregunta que tengo y es muy importante porque hoy en día me paso ya a un área donde, bueno, en la parte de, sabemos que hay mucha gente sufriendo de diabetes, de resistencia a la insulina, acompañado de todo un estado emocional, problemas gastrointestinales, todo esto de la microbiota, pero ahorita hay una super moda, ¿no? Que tiene que ver con el semaglutide, de estas personas que están poniéndose esto. Yo quisiera saber, obviamente sé que es un medicamento súper importante, porque como estaba conversando antes, obviamente una persona que tenga una obesidad mórbida y esté propensa a tener un infarto, pues ayudarlo con estos tipos de medicamentos, haciendo un cambio de alimentación, pues van a ser efectos súper positivos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la irresponsabilidad o cómo podemos ayudar a estas personas para que entiendan cómo es la manera correcta, si se la deben poner, no se la deben poner, chequearse con un médico, porque veo que se la ponen, no se chequean con un médico, la pueden usar hasta por 3 años consecutivos para quitarse 5 kilos y no querer comer? Entonces, quisiera su ayuda y su apoyo en esa parte de darnos como una guía de los pros y los contras y cómo se debe hacer. Importantísimo, porque casualmente la semana pasada me llamaba una sobrina y me decía, Guillermo, necesito que me ayude porque voy a recibir esta medicación. Yo le dije, ok, mira, si te la indicó el médico con un control como debe ser por un médico tratante, endocrinólogo, el especialista, ok, pero no te olvides que hay, además de esto, otros elementos importantes, y es que tienes que mejorar tu alimentación y tienes que mejorar tu ansiedad para que esto pueda hacer efecto, porque no es solamente una cosa, es el manejo multidisciplinario de la enfermedad. Se está abusando, hay gente que está exagerando sin un control, con el concepto que se ha venido sembrando de que eso, como tú dices, a los 3 años recibiéndolo va a tener un efecto. Pero hay que tener mucho cuidado. Y aquí nuevamente mencionamos la palabra sagrada, educación. La gente tiene que conocer exactamente los pros y los contras para que todo esto pueda funcionar. Claro, la pregunta también quedó pendiente, doctor, en el caso de la genética, ¿hasta qué punto sí se puede cambiar? Porque vemos que, bueno, lo que comentábamos antes, pues en grupos familiares donde hay una carga genética importante para alguna patología, por decir cáncer o diabetes, hay alguien que rompe el esquema dentro de esa manifestación, no ocurre. Entonces, ¿ahí qué podría estar pasando? ¿Qué se explica en ese caso? ¿Cómo se explica? Justamente en el descuido de las cosas prioritarias. Tenemos un punto que es la herencia. Sucede en múltiples patologías como lo conocemos. Ok, eso es difícil de controlar, imposible de controlar. Ya la genética tenemos ya eso trazado.
Pero si nosotros hacemos con educación comunitaria, con educación en salud, el cuidado en la alimentación, el cuidado en el cumplir el tratamiento, que es una cosa importantísima, lo del tema de la adherencia al tratamiento. Hemos hecho trabajos de investigación y la adherencia o el cumplimiento estricto que tienen nuestros pacientes está por un 48%, o sea que hay más de un 50% que no cumplen estrictamente las recomendaciones que se le hacen y los tratamientos que se le indican. Entonces, cuando tú haces estas cosas, tú estás luchando, ok, no puedo atacar el problema genético, porque no es posible, pero sí puedo evitar que la parte ambiental influya. Esto sucede mucho y casualmente estamos haciendo en este momento un programa de prevención de cáncer gástrico en familiares en primera línea de pacientes que han tenido o tienen cáncer gástrico con la Sociedad Venezolana de Gastroenterología. Y justamente les decimos, tenemos la parte genética, pero si te cuidas, haces un régimen alimenticio adecuado, cumples todas estas recomendaciones que te damos, vas a luchar contra ese riesgo enorme que tienes. Claro, claro, pero usted habla, por ejemplo, del cáncer gástrico, pero yo veo a usted, veo a la especialidad del gastroenterología trabajando incluso al servicio de otras manifestaciones de cáncer en otras partes del cuerpo, por ejemplo, el cáncer de cerebro, el cáncer de pulmón, con otros médicos, con equipo multidisciplinario que pueda desde esa base que hemos estado conversando hoy también atender esas otras manifestaciones de otras áreas, otras especialidades. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Sí, esto es un mundo de cosas que no solamente está en el área gastroenterológica, está en todas las especialidades y ahí insistimos. Tenemos que lograr, y ojalá que nos estén oyendo todas esas personas que pueden o que tienen el poder para solucionar el problema de la salud, y yo creo que es importante que lo recomendemos a quienes pueden desde las instancias superiores en la medida en que nuestro país cambie, porque vamos a cambiar con el favor de Dios pronto. Amén. Y vamos a tener un sistema de salud correcto y como se debe desarrollar en todos nuestros países, que se establezca esta parte, repito, como una prioridad, la educación, y disminuiremos absolutamente, Gladys, Michelle, la prevalencia de ese monstruo del cáncer que nos está afectando en múltiples sistemas, en múltiples órganos. Yo creo que esto es clave fundamental para lograr la meta. ¿Podemos prevenir enfermedades? Definitivamente sí, pero tenemos que educar incansablemente a la población. Sí, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Qué placer esta conversación, doctor. Para aquellos que están recién sintonizando, comentamos que hemos estado hablando con el doctor Guillermo Beitía, jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas, jefe de cátedra de gastroenterología de la Escuela de Medicina José María Vargas de la UCB, director del posgrado de gastroenterología, presidente de la sección de educación de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y presidente de la Organización Panamericana de Crohn y Colitis. Y con él, conjuntamente con nuestra coanimadora de hoy, Michelle Peiret, hemos estado revisando al intestino como segundo cerebro. Así es, yo creo que hoy en día mientras más sigamos preparando a los cuerpos a que estén bien nutridos, van a también a recibir mejor los tratamientos y vamos a lograr efectos completamente diferentes. Pero ese es otro punto que no abordamos, que nos faltó también, de una cosa es alimentarse bien, otra cosa es lograr que ese intestino absorba correctamente esos alimentos que consumimos. Otro día lo podemos tratar. Feliz cumpleaños, Gladys. Ay, gracias, doctor. Cuídense mucho. Feliz viernes para usted. Gracias, bendiciones. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, Michelle. ¿Cuándo disminuye